El value investing ya sabéis que es la filosofía de inversión de Warren Buffett y de muchos otros inversores. Es la filosofía de inversión con la que mucha gente se ha hecho muy rica, pero el value investing es una técnica de inversión. Es una técnica de inversión que conviene explicar por qué desde la teoría económica tiene sentido y por qué al final lo que está haciendo es utilizando fenómenos que la teoría económica puede explicar perfectamente y que la teoría económica permite explicar perfectamente porque tienen que dar lugar a beneficios extraordinarios. Bueno, filosofía general del value investing, pues algo muy sencillo: ahorrar para comprar barato acciones de compañías excelentes, comprar barato gangas, comprar barato negocios excelentes. Obviamente estamos en el mejor de los dos mundos: pago poco y recibo mucho valor. Por eso es inversión en valor, buscando el valor. Entonces, ¿qué cabe entender por inversión barata? Pues comprar por debajo de su valor intrínseco. ¿Qué es el valor intrínseco? Luego lo vamos a ver. ¿Qué son compañías excelentes? Compañías con capacidad para conseguir beneficios extraordinarios de manera sostenida en el tiempo. ¿Qué son beneficios extraordinarios de manera sostenida en el tiempo y cómo puede ser que las compañías los consigan? Es justamente lo que vamos a ver. Es decir, cómo encajamos dentro del marco teórico de la escuela austríaca, que es un marco muy rico, es un marco orientado a la función empresarial, cómo encajamos estas dos concepciones que son la base del value investing. Entonces, ¿qué vamos a ir viendo? Pues vamos a ir viendo cómo la utilidad subjetiva determina la imputación del valor, es decir, cómo del valor del consumidor se pasa al valor de los factores productivos, cómo esos factores productivos se organizan a través de la división del trabajo y del capital, cómo el tipo de interés o cómo esa división del trabajo y del capital da lugar al tipo de interés y a la aparición de beneficios extraordinarios, cómo esos beneficios extraordinarios son sostenibles a través de ventajas competitivas y de la función empresarial, cómo los empresarios al diseñar planes de negocio con ventajas competitivas necesitan ahorrar para poder invertir, cómo esa inversión y ese ahorro se puede captar a través de mercados financieros que son ineficientes y cómo dentro de esos mercados financieros pueden aparecer arbitrajistas o inversores especializados dedicados a arbitrar precios de mercado, cómo esos inversores se pueden equivocar y cómo el value investing es una herramienta para minimizar los errores y maximizar la rentabilidad de esos inversores especializados. Ya sé que así de sopetón no se entiende nada, pero ahora vamos a ir poco a poco. Lo primero, el valor es subjetivo, ¿de acuerdo? Esto es un concepto muy sencillo de entender, aunque en la teoría económica llega, por desgracia, bastante tarde, y es que las cosas valen en función de su utilidad para satisfacer nuestros fines. Por tanto, como decía antes José Ignacio, si en el capitalismo, como luego comentaré, nos fijamos en el consumidor, lo fundamental será lo que valgan las cosas para satisfacer los fines de los consumidores. Bien, todos actuamos en función de satisfacer nuestros fines y para eso necesitamos medios. Los medios que necesitamos los valoramos en función de su contribución para satisfacer el fin. Esto, que es una idea muy sencilla, muy intuitiva, en este caso no estamos en economía contraintuitiva, es intuitivo que las cosas valen según lo que nos son útiles, pues fue enunciado por Carl Menger en su libro Principios de Economía Política de 1871. Vale, pero hemos dicho, los bienes de consumo valen en función de su capacidad para satisfacer nuestros fines. Pero ¿qué valen los bienes de orden superior? Carl Menger dividía entre bienes de consumo, bienes de segundo orden. Los bienes de consumo serían los bienes de primer orden, los bienes de segundo orden serían los factores productivos que necesitamos para producir los bienes de consumo. Y luego dividía bienes de tercer orden, que son los factores productivos que necesitamos para producir los bienes de segundo orden. Un ejemplo muy sencillo puede ser pues un bocadillo, mismamente. Es decir, un bocadillo es un bien de consumo. Para crear el bocadillo necesito pues pan, jamón, etcétera. Esos serían los bienes de segundo orden. Para crear el pan, el jamón, etcétera, pues necesito bienes de tercer orden, que sería el horno, el agua o la harina donde horneo el pan.
para producir estos bienes de tercer orden necesito bienes de cuarto orden. Básicamente pues serían el trigo o los molinos donde proceso la harina, y para producir los bienes de cuarto orden necesito bienes de quinto orden. Pues las tierras, los tractores, las semillas donde planto el trigo, que luego cosecho, que luego mando al molino, que luego convierto en harina, que posteriormente horneo en pan y que posteriormente corto el pan para fabricar el bocadillo. Bien, si os fijáis, la utilidad de todos los bienes de orden superior por necesidad depende de la utilidad del bien de consumo. ¿Por qué? Porque todos esos bienes de orden superior son útiles en tanto en cuanto nos permitan conseguir el bien de consumo. Y el bien de consumo es valioso en tanto en cuanto nos permita satisfacer nuestros fines. Por tanto, son nuestros fines subjetivos los que dan valor a el bien de consumo, y es el bien de consumo el que da valor a los factores productivos necesarios para producir esos bienes de consumo. Es por eso que en teoría económica los austríacos suelen decir que los costes dependen de los precios y no los precios de los costes. Lo interesante aquí, que podemos empezar a hablar de valor intrínseco de los bienes de orden superior. ¿Por qué? ¿Los bienes de orden superior tienen un valor subjetivo? Sí, pero como decía antes Paco, subjetivo no significa arbitrario. ¿Por qué? Porque estamos diciendo justamente que el valor de los bienes de orden superior depende, es una imputación del valor de los bienes de consumo. Por tanto, conocido, si lo pudiéramos conocer, claro, pero conocido el valor de los bienes de consumo, queda determinado el valor de los bienes de orden superior. No es que por un lado valoremos los bienes de consumo y por otro lado valoremos los bienes de orden superior como si fueran dos realidades absolutamente separadas. No, el valor de los bienes de orden superior depende del valor de los bienes de consumo. Si los bienes de consumo, un determinado bien de consumo, se revaloriza mucho, el valor de los factores productivos necesarios para producir ese bien de consumo también se revalorizará. Y al contrario, si se desvaloriza y esos factores productivos no tienen otras funciones de producir otros bienes de consumo distintos, también se desvalorizará. Imaginemos que una tierra solo sirve para producir tomates y de repente la gente deja de querer tomates. Pues obviamente esa tierra no vale para nada, si solo podemos cultivar tomates en esa tierra. Otra cosa es que tenga usos alternativos, como construir una casa, producir otro tipo de cultivos, pero si la tierra solo sirve para producir tomates y la producción de tomates deja de ser útil porque la gente ya no valora los tomates, la tierra también pierde todo su valor. Por tanto, ya por aquí podemos aproximar el concepto de valor intrínseco del value investing al valor de los bienes de orden superior subordinado o en función de los bienes de orden inferior, es decir, de los bienes de consumo. Vale. Entonces, el esquema que hemos puesto antes, sobre todo en sus etapas inferiores, es pues un bien, yo me hago el bocadillo, yo me lo guiso, yo me lo como. ¿De acuerdo? Pero en el capitalismo, como ya comentamos en charlas anteriores, yo y también José Ignacio y Paco, el capitalismo se caracteriza por la división del trabajo. Bien, esto, pues de nuevo, si lo queréis ver, ya lo desarrolló Adam Smith en La riqueza de las naciones, 1776. Es decir, los agentes se especializan en producir bienes para los demás. Por tanto, mi producción es para mí, o sea, lo que yo produzco, mis mercancías que quiero vender a terceros, son para mí bienes de orden superior para satisfacer mis fines. ¿Por qué? Porque yo con esas mercancías puedo obtener en el mercado, a través del intercambio, a través de la compra y la venta, puedo obtener en el mercado los bienes que yo realmente quiero. Por tanto, son mis bienes de orden superior. ¿Bien? Entonces, aquí a Paco le gusta decir que en un mercado con división del trabajo todos somos consumidores generalistas, es decir, consumimos de todo, pero somos productores especializados. Es decir, solo producimos una o dos cosas. Nos focalizamos en producir algo y eso lo intercambiamos y accedemos a multitud de bienes de consumo distintos. No consumimos solo una o dos cosas, sino multitud de cosas, pero sí solo producimos una cosa. Con lo cual, si la vía para acceder a los bienes de consumo que yo quiero es que produzca mercancías que otros quieren, obviamente yo tengo que plantearme cuál es el valor
que el resto de personas conceden a los bienes de consumo que yo puedo producir, o a los bienes de orden superior que yo puedo producir para que otros produzcan bienes de consumo. Y a su vez, también empezaré a demandar y a valorar los factores productivos que me permiten producir los bienes de consumo que otras personas quieren. Bien, entonces, a la valoración económica, o mejor dicho, a la valoración monetaria de los factores productivos que me permiten generar los bienes y servicios que son demandados por el mercado y que por tanto me permiten obtener un lucro monetario, lo llamaremos capital. Bien, al valor monetario de los activos, de los factores productivos que me permiten obtener un lucro monetario a través de la producción de bienes y servicios en el mercado y para el mercado. Básicamente, capital es lo que entiende un empresario por capital. Es decir, ¿cuál es el capital de un empresario? Sus activos. ¿Y sus activos por qué son capital? Pues porque le permiten producir bienes y servicios para el mercado. Y esos bienes y servicios los venden en el mercado y obtienen unos ingresos. Es lo que comentaba antes José Ignacio, de que la riqueza, el capital, se valora en tanto en cuanto produce renta. ¿Cómo producimos renta en un mercado capitalista? No produciendo renta para nosotros mismos, no rentas de autosubsistencia, sino produciendo rentas para los consumidores, para los clientes. ¿Por qué? Porque somos productores especializados y consumidores generalistas, es decir, porque lo que queremos es colocar nuestra producción especializada y una vez tenemos la renta fruto de la venta de esa producción especializada, comenzar a consumir lo que nos apetece. Bien, este concepto de capital lo acuña Karl Menger en su artículo sobre la teoría del capital en 1888. Y luego además Ludwig von Mises en Socialismo, 1922, lo que viene a completar es: sin precios de mercado, sin propiedad privada, es imposible que tengamos referencia de cuánto valoran los demás los bienes y los factores productivos. Por tanto, no podemos conocer adecuadamente cuáles son las valoraciones que tienen los demás sobre los bienes y servicios, ni cuáles son las valoraciones de las alternativas productivas de otros bienes y servicios. Y si no lo podemos conocer, no puede haber un cálculo económico que sea racional. Es decir, no puede haber empresarios que produzcan adecuadamente los bienes más urgentemente demandados por los consumidores. Bien, sobre este punto no me voy a centrar, pero por si alguien quiere desarrollar tenéis ahí la referencia. Vale, entonces hemos dicho que el valor de los bienes de orden superior, el valor de los activos, depende del valor de los bienes de consumo. ¿De acuerdo? Con lo cual, los costes, el precio de los factores productivos, depende del precio de los bienes de consumo. Un empresario demanda factores productivos y está dispuesto a pagar por factores productivos en función del valor que espera poder realizar a través de la venta de los bienes de consumo. Ahora bien, ¿por qué, si decimos que el valor de los factores productivos depende del valor de los bienes de consumo, el valor de los factores productivos o el precio de mercado de los valores productivos nunca llega a igualarse absolutamente con el valor de los bienes de consumo o con el precio de los bienes de consumo? Es decir, ¿por qué si yo tengo, pues imagínate una tierra que produce tomates, que puedo vender? La tierra en 10 años se agota, bien, por hacer el ejemplo sencillo, en 10 años se agota y cada año puedo producir tomates que puedo vender en el mercado por 1.000 euros. ¿Por qué creéis que el valor de esa tierra, porque yo puedo comprar la tierra para producir tomates, es decir, el factor productivo, el activo que yo tengo que comprar para producir tomates, entre otros, pero por simplificar, es la tierra? ¿Por qué creéis que si puedo producir 10 años de ingresos de 1.000 euros anuales, el valor de la tierra jamás, el precio de mercado de la tierra jamás subirá a 10.000 euros? Precisamente por lo que ha explicado antes José Ignacio, porque capitalizamos. Es decir, von Baber, en la teoría positiva del capital, lo que observa es, entre costes y precios, entre ingresos y gastos, siempre hay una diferencia irreductible, un diferencial irreductible. ¿Por qué? Cuando Marx quiso dar respuesta a esto, lo que dijo es, porque los obreros están explotados. Bien, porque
el capitalista no reparte completamente los ingresos entre los trabajadores, como debería. Se apropia, se queda una parte, o mejor dicho, no remunera todo el tiempo que están trabajando. Por tanto, están trabajando más tiempo para él del que les paga. Y precisamente por eso puede vender la producción a un valor mayor del que está remunerando a los obreros. Von Baber, la respuesta que da es que no es lo mismo los bienes presentes que los bienes futuros. Que los bienes presentes, por diversas razones, y esto ya es más largo de entrar, los bienes presentes en general son más valiosos que los bienes futuros. Con lo cual, el valor monetario de los bienes presentes, de las rentas que yo voy obteniendo, es por necesidad mayor que el de las rentas futuras. Por tanto, si yo quiero convertir rentas futuras en rentas presentes, tendré que aceptar un descuento. ¿Por qué? Porque son más valiosas las rentas presentes que las rentas futuras. Bien, por tanto, yo no voy a cambiar 1.000 euros hoy por 1.000 euros en 10 años. Voy a cambiar 1.000 euros hoy por 1.100 euros en 10 años. O, si lo queremos ver desde la perspectiva del descuento, voy a cambiar 1.000 euros en 10 años por 900 euros hoy. Es decir, descuento el valor de los bienes futuros. Esto lo decía Irving Fisher, discípulo en esta materia de Von Baber, en la teoría del interés, 1930, que el intercambio entre la renta presente y en el intercambio entre la renta presente y la renta futura aparece el interés. Y precisamente porque hay interés es posible capitalizar, como ha explicado antes José Ignacio, el valor de las rentas futuras en forma de riqueza presente, porque la riqueza presente es una forma, es un vehículo para obtener rentas futuras. Por tanto, yo compro un vehículo que me permite obtener rentas futuras, pero lo pago hoy. ¿Y contra qué lo pago o con qué lo pago? Con bienes presentes. Y si yo entrego bienes presentes para adquirir riqueza, que es un vehículo para adquirir rentas futuras, obviamente ese vehículo le aplico un descuento, que es la capitalización de las rentas futuras y por tanto el descuento. Dicho de otra manera, la tierra que produce durante 10 años 1.000 euros al año, yo no la compraré por 10.000 euros, sino que la compraré por 9.000, la compraré por 8.000. Es decir, habrá un descuento de las rentas futuras en términos de valor presente. El tipo de interés, por tanto, es un precio de conversión de renta presente en renta futura en función de, primero, la preferencia temporal, es decir, cuánto más valoran los individuos la renta presente sobre la renta futura. El concepto de preferencia temporal es un poco raro de entender. Irving Fisher prefería hablar de impaciencia, que creo que es más claro, es decir, ¿cuán más impacientes somos para consumir en el presente sobre consumir en el futuro? Si somos mucho más impacientes, exigiremos un descuento mayor. Si somos menos impacientes, es decir, somos pacientes, exigiremos un descuento menor. Y luego hay otro factor que no se suele mencionar por los teóricos de la preferencia temporal pura, y es la aversión al riesgo. No es lo mismo pájaro en mano que ciento volando. Bien, las rentas futuras son inciertas, son arriesgadas. Por tanto, yo no voy a cambiar una renta presente por una futura o una renta presente por otra renta presente. Pensad cuando vais al casino, pero la renta presente es esperada. Existe una probabilidad de que no la vaya a cobrar. Por tanto, si yo juego en un boleto de lotería, que el sorteo es en un minuto, por tanto no hay intercambio intertemporal propiamente, o es ínfimo, y el boleto de lotería me pueden tocar 1.000 euros, obviamente yo no voy a pagar 1.000 euros por ese boleto de lotería, sería absurdo, sería un disparate, a menos que quiera hacer una donación, pero entonces estamos hablando de otra cosa. Con lo cual yo también le aplico un descuento en función del riesgo percibido. Por tanto, el tipo de interés, como el descuento intertemporal e interriesgos, lo que refleja es tanto la impaciencia de los agentes económicos como el miedo al riesgo, la protección que demandan frente al riesgo de esos agentes económicos. Si los agentes económicos son muy impacientes y son muy temerosos, el tipo de interés será muy alto. ¿Por qué? Porque querrán un descuento muy grande para cubrirse las espaldas. Si son muy pacientes y medio alocados, muy impulsivos o muy imprudentes, demandarán un descuento pequeño. Bien, en plan, bueno, pues, o muy valientes. Bueno, pues yo compro las rentas de los próximos 10 años
prácticamente a su valor pleno, pues ahí prácticamente no habrá interés. O yo estoy dispuesto a pagar por un ticket de lotería casi el 100% de lo que me puede tocar. Pues eres una persona muy osada. ¿Por qué? Porque con que te pueda tocar algo ya te compensa para ti el hecho de comprarlo. Por tanto, lo que estamos diciendo es que el interés es una especie de precio de mercado. ¿Bien? Y como sabéis, en el mercado hay muchos precios y esos precios se tienden a unificar. Los precios tienden a ser únicos. Entonces, si el interés es la conversión de bienes presentes en bienes futuros, es el precio de esa conversión, y las empresas, si os fijáis, lo que hacen es convertir bienes presentes en bienes futuros. ¿Por qué? Pagan a los trabajadores, por ejemplo, ¿a cambio de qué? De que los trabajadores produzcan en el futuro la mercancía que se va a vender en el futuro y que van a vender en el futuro y que van a obtener en forma de ingresos monetarios en el futuro. Por tanto, intercambian sueldos o gastos en general presentes por ingresos futuros. Bien, entonces si las empresas lo que hacen es ese intercambio intertemporal entre bienes presentes y bienes futuros, y hemos dicho que el precio del intercambio intertemporal suele ser el tipo de interés o el coste del capital, es decir, ¿qué me cuesta movilizar el capital y ponerlo en valor? Y hemos dicho también que solo suele haber un precio de mercado para cada producto. ¿Cómo puede ser que diversas empresas obtengan beneficios, es decir, diferenciales entre gastos e ingresos, que sean muy variables? Que hay empresas que ganan muy poco y hay empresas que ganan muchísimo. Un elemento es que habría que corregir los beneficios en función del riesgo y del plazo al que tú estás invirtiendo. No es lo mismo asumir mucho riesgo que asumir poco riesgo. Si asumes mucho riesgo, el descuento es mayor. Si inviertes a muy largo plazo, el descuento también es mayor, etc. Pero imagina que tenemos dos compañías que invierten a un plazo similar, a niveles subjetivos de riesgo similares, pero una compañía gana mucho más dinero que la otra. Es decir, sus ingresos futuros son muy superiores a sus gastos presentes. ¿Eso por qué puede ser? Porque en teoría, si una empresa gana mucho más dinero que otra, ¿qué debería pasar? Que la otra lo que haga, que sea desinvertir en el negocio donde gana poco e invertir en el negocio donde gana mucho. Y si se hace esto, ¿qué pasaría con los beneficios extraordinarios de la empresa que gana mucho? Pues que tenderían a bajar. ¿Por qué? Porque habría más competencia, los costes en ese sector subirían, etc. Entonces, ¿por qué, si lo lógico sería que hubiese solo un tipo de interés en todo el mercado en función del plazo y del riesgo, vemos que hay empresas con un perfil de riesgo y de plazo de inversión similar que tienen beneficios muy distintos? Y eso es porque no solo hay que considerar el coste del capital, sino la capacidad de obtención de beneficios extraordinarios por parte de una empresa. ¿Y de qué depende esa capacidad de obtención de beneficios extraordinarios? De las barreras que hay a la competencia. Hemos dicho que la competencia tiende a igualar los beneficios. Si una empresa gana poco y otra gana mucho, la empresa que gane poco desinvertirá e invertirá en la empresa o en el sector donde se gane mucho, con lo cual bajarán los beneficios. Pero para que eso sea posible, no debe haber barreras a la competencia, o no debe haber trabas a la competencia. No estoy hablando de barreras legales a la competencia, bien, estoy hablando de dificultad de reproducir el modelo de negocio de otra empresa. Entonces, la competencia, y esto lo podéis leer en Hayek, en The Meaning of Competition, la competencia es un proceso de descubrimiento, es un proceso de lanzar propuestas de valor a los consumidores. Entonces, para que yo pueda lanzar una propuesta de valor a los consumidores, he de ser capaz de emular las otras propuestas de valor que lanzan de manera exitosa otros empresarios, otros capitalistas. Y eso no siempre es posible. Y no es posible porque puede haber barreras de entrada. Bueno, barreras de entrada. Puede haber ventajas competitivas de unas empresas sobre otras que sean muy difícilmente reproducibles. Warren Buffett decía: en los negocios busco castillos protegidos con unos fosos que no puedan traspasarse. Si el castillo es el modelo de negocio, lo que dice Buffett es que quiere un foso alrededor del modelo de negocio, es decir, un castillo que no se pueda atacar, que no se pueda conquistar por otras empresas que reproduzcan tu modelo de negocio. Y para que no te puedan conquistar necesitas ventajas competitivas muy difícilmente reproducibles. Entonces, ¿cuáles son básicamente estas ventajas competitivas?
Hay 6. Lo que pasa es que algunas son más duraderas que otras. Y algunas de ellas te permiten cargar un sobreprecio mayor que otras. Bien, es decir, los fosos pueden ser más o menos anchos y pueden ser más o menos profundos. Si son anchos es que duran mucho. Si son profundos es que te permiten justificar unos beneficios mucho más extraordinarios. ¿Por qué? Porque durante poco tiempo podrás cobrar mucho más que la competencia. Tipos de fosos, pues por ejemplo diferenciación por tecnología. Una empresa saca un producto nuevo con una tecnología nueva o tiene una tecnología de producción nueva que las otras todavía no han copiado y mientras no la copien pues tendrá una ventaja. ¿Por qué? Porque podrá vender más caro si es un producto de mayor calidad y el resto de empresas no la podrán copiar porque no podrán ofrecer ese producto a un precio más bajo, o vendiendo al mismo precio podrá vender a costes mucho más bajos. ¿Por qué? Porque tendrá una tecnología interna que le permita producir más barato y el resto de empresas no podrán bajar el precio porque entonces si no tienen esa tecnología incurrirían en pérdidas. Por tanto, eso justifica precios más altos o costes más bajos que tengas beneficios extraordinarios. Luego también está la diferenciación por marca o prestigio. Coca-Cola, por ser Coca-Cola, puede cobrar precios más altos que la competencia. Y si la competencia te vende otra cola que sea a mitad de precio, la gente seguirá pagando el doble por ser Coca-Cola. Por tanto, el negocio de Coca-Cola, los beneficios extraordinarios de Coca-Cola son muy difícilmente atacables. Gana más que la competencia, básicamente porque no tiene competencia. Es otro producto, es percibido subjetivamente como otro producto. Y si no puedes entrar en ese mercado porque la marca Coca-Cola es irreproducible, puedes cobrar sobreprecios. Luego tenemos reducción de costes, por ejemplo, por economías de escala. Si un negocio empieza a coger cierta escala, los costes medios del negocio pueden caer. Y si hay otros negocios que no tienen la misma escala, será difícil que puedan alcanzarla y por tanto que puedan vender tan barato. Con lo cual, fijaos, yo puedo vender al mismo precio que la competencia, pero si produzco mucho más barato tengo beneficios extraordinarios. Simplemente porque mis costes son menores. Luego, otra barrera de entrada, altos costes de traslado. Es decir, que al cliente no le sea fácil cambiar de compañía. Imaginad compañías telefónicas donde fuera prácticamente imposible cambiarse de compañía, que no es un escenario especialmente alejado de la realidad. Pues si tú eres rehén de una compañía, porque lo has firmado en un contrato, por lo que sea, eso a veces tiene sus funciones económicas, pero no vamos a entrar. La compañía de la que eres rehén te puede cobrar precios mucho más altos que la competencia, porque es que aunque la competencia te ponga a mitad de precio no te puedes cambiar. Bien, por tanto, eso también justifica beneficios extraordinarios. Y luego la existencia de altas barreras de entrada, que eso normalmente está vinculado a restricciones gubernamentales, por ejemplo, patentes, etcétera, o privilegios, monopolios concedidos por el gobierno, etcétera. Obviamente, si no puedo montar un negocio similar al tuyo porque se me prohíbe, pues también puedo obtener beneficios extraordinarios porque tú no me puedes hacer la competencia y por tanto puedo cobrar más. Y luego hay una sexta que los autores del Value Investing no suelen mencionar porque probablemente esté implícito en su análisis, que es la función empresarial, que es básicamente ser un muy buen gestor que siempre vaya 2 pasos por delante de la competencia. Vendría a ser un poco Steve Jobs, más o menos, es decir, mucha más visión que el resto, yo siempre estoy continuamente innovando y por tanto, aunque los otros me copien, cuando los otros me han copiado yo ya saco otro producto que es mejor que el resto y por tanto puedo ir continuamente cobrando precios más altos. Bien, por tanto, estos son los fosos que justifican que una empresa pueda ganar sostenidamente más dinero que el resto. Más dinero en relación con el tipo de interés. Es decir, si una empresa no gana el tipo de interés, aunque gane dinero, tiene que cerrar. ¿Por qué? Porque eso significa que al ahorrador no le estás compensando adecuadamente por su esfuerzo de ahorrar y por su esfuerzo de experimentar riesgos. Imaginad que yo digo, yo no ahorro por menos del 5%, porque si gano menos del 5% prefiero consumir. Y una empresa me paga un 3%, obviamente yo estoy saliendo, yo salgo perdiendo. La empresa ganará dinero, gana un 3%, pero destruye valor.
Entonces lo que estamos diciendo no es que gane el tipo de interés, que sería el 5, que no que compense adecuadamente o suficientemente a los ahorradores, sino que obtenga beneficios por encima del 5, el 7, el 6, el 8, el 10, el 12, el 15, el 20. ¿Y cómo es posible que una empresa gane el 20 y otra gane el 5 sin que la que gane el 5 copie el modelo de negocio del 20 y la lleve a ganar el 5? Y puede hacerlo precisamente por estas barreras competitivas. Vale, entonces, una vez un empresario tiene un plan de negocios en la cabeza, es decir, ¿qué es un plan de negocios? Es irte al mercado y decir, yo puedo comprar factores productivos que me pueden servir para producir unos bienes o unos servicios que yo puedo vender en el mercado mucho más caro que lo que he pagado por los factores productivos. Entonces, en competencia, lo que decía es que el precio de los factores productivos tiende a aumentar hasta el punto en que el extra que tú obtengas por vender su producción se corresponda con el tipo de interés. Lo que estamos diciendo, si producimos bienes futuros con factores productivos presentes, el valor de los factores productivos presentes será un descuento del valor de los bienes futuros. ¿De acuerdo? Por tanto, el valor, lo que comentaba antes José Ignacio, el valor de los factores productivos es el valor actual de los bienes futuros. Valor actual, que significa valor descontado al tipo de interés de mercado. Pero obviamente yo puedo encontrar también un plan de negocio donde yo crea que tengo o que puedo construir una barrera competitiva muy alta. Y en ese caso, el precio de mercado, los ingresos de la empresa, podrían estar sostenidamente por encima de lo que me cuesta producir esos bienes y servicios. Bien, entonces, los planes de negocio básicamente son arbitrajes entre el coste de los factores productivos y el precio de los bienes de consumo, o el precio de tu producción, porque no tienes por qué vender necesariamente bienes de consumo, ¿de acuerdo? Esto lo trata muy bien Fekete en su artículo Towards a Dynamic Macroeconomics de 1996, un artículo publicado por la Universidad Francisco Marroquín, por cierto. Entonces, una vez un empresario ya ha trazado los planes de negocio, es decir, qué spreads, qué diferenciales de precios y costes tengo que arbitrar, lo que necesita para empezar a montar su plan de negocios, ¿qué es? Capital. Necesita ahorro que invertir. ¿Ahorro para qué? Para comprar los factores productivos y ponerlos a trabajar. Entonces, el proceso de acumulación de ahorro, de acumulación propia de ahorro, es el ahorro. Y el proceso de adquisición o de contratación de factores productivos es la inversión. Entonces, el capital lo puedes conseguir de dos maneras: o ahorrando, restringiendo tu propio consumo, o captando el ahorro de otras personas. Bien, y el ahorro de otras personas lo puedes captar de dos maneras. Lo puedes captar pidiéndoles a esas otras personas que sean tus socios, es decir, que compartáis todas las venturas y desventuras del negocio, o que sean tus acreedores, es decir, un préstamo. Yo te doy hoy 1.000 a cambio de que tú mañana me des 1.005 o 1.050. Es decir, aunque tu negocio vaya muy bien, tú no me darás nunca más de 1.050. El socio, si mi negocio va muy bien, se llevará mucho más dinero. El acreedor no. La rentabilidad del acreedor es fija tanto en tiempo como en cantidad. Al menos el acreedor ideal. Luego hay muchas fórmulas intermedias, etc. Pero el acreedor ideal cobra en fecha fija y una cantidad fija. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, ¿dónde podéis captar este ahorro? Este ahorro ajeno en forma de socios o de bonos, pues lo podéis captar en los mercados de capitales. Podéis ir al mercado de capitales y pedir a otras personas que tienen ahorro que confíen en vuestro plan de negocio. Entonces, si necesitáis mucho ahorro, como no suele haber una persona que tenga mucho ahorro, o si viéramos temas de asset allocation, como no es muy recomendable que una persona meta todo su ahorro en un nuevo negocio, lo de no meter todos tus huevos en la misma cesta, tienes que acudir al mercado para pedir ahorro fraccionado de muchas personas muy distintas. Y lo que haces es vender a muchas personas acciones o vender bonos.
Entonces la cuestión es, ¿cuál es el valor de esos bonos o de esas acciones? Porque son instrumentos que vendemos en el mercado y por tanto tienen un precio. Pues el precio de los bonos y de las acciones básicamente es lo que hemos dicho antes de los bienes de orden superior. Es el valor actual de las rentas futuras que producirán. ¿Por qué? El valor de los tractores, ¿de qué dependía? Pues de la utilidad de los bocadillos que podíamos producir. Es decir, el valor de los bienes de orden superior depende del valor de los bienes de orden inferior. El valor de una acción depende de las rentas futuras que generará, de las rentas monetarias futuras que generará. Bien. Si esas rentas futuras crecen, el valor de la acción crecerá. Si la impaciencia de los agentes a la hora de descontar esas rentas disminuye, el valor presente de esas rentas también crecerá. Bien, es un ejercicio de capitalizar, de traer al presente el valor monetario de esas rentas futuras. Con lo cual, bueno, esto es una operación de matemáticas financieras que es valor actual de un flujo de rentas futuras. Entonces, ese valor actual, ese valor teórico de las rentas futuras, ese valor presente teórico de las rentas futuras es lo que los value investors llaman valor intrínseco. Es decir, las rentas futuras, si tuviéramos plena información, etcétera, y viviéramos en una sociedad estática, etcétera, las podríamos conocer. O imagínate en un bono que proporciona un rendimiento fijo y segurísimo, porque sea el bono del gobierno de Estados Unidos cuando Estados Unidos tiene un 2% de renta, ¿bien? De deuda, perdón. Entonces, si tú tienes flujos de caja futuros fijos, tú puedes traer a presente esos flujos de caja. Bien, y puedes saber cuál es el valor presente de esos flujos de caja, como descontándolos al tipo de interés de mercado. Problema, que los flujos futuros no son ciertos, no son seguros, no son conocidos, son inciertos. Hayek en The Use of Knowledge in Society lo que explica es eso. Es la función que tiene el conocimiento y cómo no existe el conocimiento perfecto. Entonces, si los flujos de caja futuros, es decir, si el valor de los bienes de consumo que se van a vender en el futuro en el mercado y de los gastos que yo voy a tener en el futuro para producir esos bienes de consumo son inciertos, el valor presente de esos bienes de esos flujos de caja futuros, ¿qué creéis que hará? Fluctuará mucho. En función de las expectativas, sean unas u otras, el valor presente fluctuará mucho. Entonces, en la economía neoclásica existe una hipótesis que se llama la hipótesis de los mercados financieros eficientes, que lo que sostiene es que en el precio actual de las acciones y de los bonos, es decir, al precio al que puedes comprar o vender acciones y bonos en el mercado, ya se refleja toda la información del mercado sobre esos flujos de caja futuros. Y por tanto, nadie puede conseguir una mejor información que la información que ya está disponible para todos en el mercado y puede, por tanto, hacer una mejor valoración de ese activo. Dicho de otra manera, aunque los flujos de caja futuros sean inciertos, el precio de mercado actual, que supuestamente es el precio de mercado que descuenta esos flujos de caja futuros, es la mejor estimación que podemos tener de cuánto valen hoy esos flujos de caja futuros. Nadie puede mejorar el análisis que hace el mercado y dar una mejor valoración a ese activo. Porque claro, tú podrías pensar que el activo, que la acción o el bono está muy caro en función de los flujos de caja futuros, o está muy barato. Si está muy caro te convendría venderlo, si está muy barato te convendría comprarlo. Pero se asume que la información que tienen todos los agentes en el mercado ya llevan a que la valoración sea la mejor que se pueda efectuar. Y por tanto tú, como analista o como inversor individual, no puedes batir al mercado. Como mucho puedes reproducir el mercado. Vale. Pero obviamente esta hipótesis no tiene sentido porque lo que hemos dicho es que los flujos de caja son inciertos y la información no es objetiva, la que está disponible para todo el mundo, ni la capacidad analítica de todo el mundo es la misma y por tanto no se puede contener en un precio la información de todos los agentes. Con lo cual, pueden aparecer
inversores en el mercado que se dediquen a hacer ¿qué? A arbitrar, de nuevo, ¿entre qué? Entre el valor intrínseco, es decir, el valor teórico que yo calculo de los flujos de caja futuros, y el precio de mercado de los activos ahora mismo. Imaginad que un activo se vende por 100 y yo creo que su valor de mercado debería ser, es decir, su valor intrínseco descontando flujos de caja futuros es 150. Pues obviamente yo puedo comprar esperando vender por 150 en un momento futuro. Porque que el mercado sea ineficiente a corto plazo no significa que eventualmente no termine reconociendo ese valor, o que tú no puedas, a través de los intereses que te van pagando, obtener ese valor. Por ejemplo, imagina que creyéramos que Grecia no iba a quebrar. Bien, tú podías comprar bonos griegos que pagaban 110 por 30. Aunque el mercado nunca hubiese puesto en valor los bonos griegos, fuera tan tonto que no hubiese puesto en valor los bonos griegos, es decir, no hubiese elevado el valor de los bonos griegos de 30 a 100 o a 105, tú habrías ido cobrando unos intereses monstruosos por esa deuda y al final se te hubiesen devuelto las 100 de principal de la deuda griega. Por tanto, aunque en el mercado secundario no se hubiese reconocido el valor de ese activo, tú lo hubieses podido realizar. Obviamente lo ideal es que el mercado te reconozca lo antes posible el valor, la valoración real de ese activo, pero incluso si no sucede, o si no sucede en un tiempo, hay otros mecanismos para cobrarse. Con lo cual, la cuestión es, a través de un cuidadoso análisis fundamental, de un análisis de los fundamentos de la empresa, es decir, cuál es su situación patrimonial, cuáles son sus planes de negocio presentes y futuros, cuál es la presión que ejerce la competencia, si le va a arrebatar su posición en el mercado o no, en qué sector económico se encuentra, si es un sector económico en expansión o en declive, cuál es la situación del ciclo en la que se encuentra el conjunto de la economía. Un buen analista puede hacer una valoración, un cálculo del valor intrínseco del negocio mucho más fidedigno que el precio de mercado. Y si eso es así, hay posibilidades de arbitrar el precio de mercado y ese mejor calculado valor intrínseco. Y lo puedes arbitrar de dos maneras. Si crees que el precio de mercado está demasiado caro, tenderás a vender. Y ahí entra en todo el tema pues, de las posiciones cortas, etcétera. Es decir, vender un activo que no tienes, incluso para pinchar su valor, etcétera. Pero bueno, eso lo dejamos. Y luego tienes la otra opción, que es la más sencilla, que es si un activo crees que está subvalorado, si una acción crees que está subvalorada, la compras esperando a que recupere su valor intrínseco. En esta función, por cierto, los arbitrajistas desempeñan una función esencial en el mercado, porque lo que están haciendo es darle una valoración correcta al capital. Y el capital tiene que tener una valoración correcta, ¿para qué? Para que sepamos cuál es el sector más atractivo para invertir, para llevar el ahorro y la inversión, para saber qué sectores tenemos que desarrollar. Imaginad que el capital de las .com se dispara de precio. Eso que lleva a que todo el mundo traslade sus ahorros al sector de las .com. Pero si es una burbuja, o en la vivienda, ¿no? El precio de la vivienda va subiendo de precio y todo el mundo invirtiendo en vivienda. Eso son malas inversiones. Si hubiésemos tenido buenos analistas que hubiesen podido pinchar la burbuja inmobiliaria o la burbuja de las .com haciendo que bajara su precio, por ejemplo, vendiendo al descubierto pisos o acciones, el precio de esos activos hubiese desmoronado y la gente hubiese dejado de inmovilizar ahí su capital, destruyendo valor. ¿De acuerdo? Por tanto, y al revés, es decir, poniendo en valor negocios que aparentemente ahora no lo tienen porque el mercado no se los reconoce, hay una asignación mucho más rápida del capital hacia ahí. Bien, por tanto, los arbitrajistas, los inversores que se dedican a comprar por debajo del valor intrínseco tienen una función o cumplen una función muy importante. Ahora bien, estos inversores sufren potencialmente errores. ¿Por qué? Porque hemos dicho que los flujos de caja futuros, los ingresos futuros, o los beneficios futuros mejor dicho, son inciertos. Entonces, fijaos, había que analizar un montón de factores y cada uno de esos factores es un mundo muy complejo. Por tanto, es normal que podamos caer en errores. Y los errores pueden ser, en general, de dos tipos. Llamémosles errores más microeconómicos y errores macroeconómicos. Los microeconómicos serían error de análisis de la empresa. Es decir, yo no he valorado adecuadamente la empresa porque no he tenido en cuenta suficientes factores. Y eso es más imputable al analista como inversor.
Pero luego hay la posibilidad de que los elementos que tiene que valorar el analista, los flujos de caja futuros o el tipo de interés al que descuenta esos flujos de caja futuros, sean manipulados políticamente. ¿Cómo? A través de, por ejemplo, una expansión enorme del crédito. ¿Qué hace la expansión enorme del crédito? Pues hace que algunas empresas de momento vendan más. Imaginaos las promotoras inmobiliarias, pues todas las ventas a crédito que hicieron se les inflaron los flujos de caja y por tanto también se esperaba que esa situación de burbuja siguiera. Por tanto, los flujos futuros de caja parecían ser mayores de lo que en realidad iban a ser. Y luego rebaja el tipo de interés. A más crédito, menor tipo de interés. Con lo cual, el descuento que tú aplicas a esos flujos de caja también es menor y por tanto el valor presente, el valor actual de esos flujos de caja es mayor. Bien, entonces, esto vendría a ser la problemática del ciclo económico, en la que no voy a entrar. Ha entrado algo Paco en su primera charla. Y podéis consultar, por ejemplo, en el artículo de Antal Fequete, Endeudándose a corto e invirtiendo a largo plazo, de 1984, o también el libro de Jesús Huerta de Soto, Dinero, Crédito Bancario y Ciclos Económicos, sobre todo la parte del capítulo quinto, toda la parte de la estructura productiva y cómo afecta la expansión del crédito a la estructura productiva. Además, podéis añadir otro tipo de errores de los que luego creo que hablará Paco, que son los errores psicológicos, ¿bien? Los errores de percepción, los errores de valoración. Aquí estamos asumiendo un analista medianamente racional, pero luego los analistas no son necesariamente racionales. ¿De acuerdo? Con lo cual, si los agentes son irracionales, también pueden dar valoraciones irracionales a los activos que pueden ser corregidas por unos inversores que mantengan la cabeza fría. Y ya terminamos, precisamente, dónde entra el value investing. Si los agentes pueden cometer errores, habrá que blindarse frente a esos errores. ¿Y cómo el value investing al final, en qué consiste? En una manera bastante efectiva de blindarse frente a esos errores. ¿Cómo? Pues comprando acciones o bonos a precios de mercado que estén muy por debajo de la estimación que nosotros hagamos del valor intrínseco. Esto es lo que se conoce como margen de seguridad. Si yo creo que una cosa vale 100 y cotiza 90, no la voy a comprar. ¿Por qué? Porque si me he equivocado un poquito en mi análisis, probablemente pierda. Ahora bien, si la veo cotizando a 20 o a 30, sería absurdo que no la comprara, si he hecho bien mi análisis. ¿Por qué? Porque aunque me haya equivocado un poquito, el potencial de ganancia y de cubrirme frente a riesgos es muy alto. Bien, de hecho Warren Buffett dice que margen de seguridad son las 3 palabras más importantes del mundo de la inversión. Y es el resumen de la filosofía del value investing. ¿Por qué? Porque el margen de seguridad proporciona 2 ventajas. Una, si yo compro a 30 lo que creo que vale 100, la rentabilidad de que acierte es mucho más alta que si compro por 90 lo que vale 100. Es decir, si luego se revaloriza de 30 a 100, he multiplicado más que por 3 mi inversión. Y luego también minimizo el riesgo. Porque si lo que vale 100, o sea, si lo que yo creo que valdrá 100 termina valiendo 50, si la he comprado por 30, aún así obtengo casi un 100% de rentabilidad. O aunque termine valiendo 28, he minimizado mis pérdidas. Pero imaginad lo que me he llegado a equivocar en el análisis. Es decir, creía que valía 100 y cae a 28, pero aún así casi no pierdo dinero. ¿Por qué? Porque he adoptado un elevadísimo margen de seguridad. Con lo cual, la cuestión es detectar inversiones donde el margen de seguridad sea muy amplio, y eso te permite maximizar la rentabilidad y minimizar el riesgo. ¿Dónde podéis aprender estas cosas? Pues, por ejemplo, en el Centro de Estudios OMA, que tenemos un máster de Value Investing. Y ya terminamos con esto. Muchas gracias.